Mi nombre es Ariadna, y tengo 29 años. Crecí a la sombra de los callejones empedrados de Guanajuato, en un hogar donde el amor de mi padre, don Ignacio, fue el único pilar tras la temprana partida de mi madre. Ella murió cuando yo estaba en la preparatoria, y desde entonces mi vida se convirtió en un servicio incondicional a mi padre y mis hermanos menores. Yo era la gestora, la cocinera, la que velaba por todo, y la idea de un matrimonio o un romance se había disuelto como la sal en el agua. Estaba resignada a ser la eterna cuidadora de mi familia. Un atardecer, mientras la ciudad se teñía de oro y rosa, mi padre me abordó con una seriedad inusual. «Hija Ariadna. Te ha salido un pretendiente», dijo con voz grave. «¿Un pretendiente, papá? ¿Estás bromeando?», respondí, riendo con nerviosismo. ¿Quién querría a una mujer de manos encallecidas por el quehacer? Pero él estaba decidido. Me explicó que mis hermanas ya estaban grandes y listas para tomar mi lugar, y que era mi turno de buscar la estabilidad y la felicidad que merecía. El concepto de tener a un hombre en mi vida, alguien que me abrazara al anochecer, que me dijera palabras dulces y apasionadas, me golpeó como una ola de calor. Me emocioné como una quinceañera, sintiendo un cosquilleo en el estómago por primera vez en años. El día de la visita me vestí con un sencillo pero elegante vestido de manta color crema, con bordados florales sutiles en el escote y el bajo, un guiño a la tradición de mi tierra. Lo combiné con unas sandalias de tacón bajo de piel marrón trenzada y un único accesorio, unos pequeños pendientes de plata con una incrustación de ópalo, regalo de mi madre. Me sentía nerviosa, pero mi imagen, aunque recatada, tenía un aire de feminidad madura que no podía ocultar. La tela de mi vestido, aunque modesta, se movía suavemente con cada paso, y noté cómo el escote cuadrado insinuaba una curva, un detalle que me hizo sentir inesperadamente poderosa. Cuando sonó el golpe en la puerta y entraron, mi atención se centró de inmediato en el hombre mayor. Era un caballero de impresionante porte con una melena plateada bien peinada, unos ojos intensos que parecían guardar 1000 secretos y una sonrisa magnética. Vestía un impecable traje de lino color hueso, que contrastaba con su piel bronceada, y parecía rondar los 40 y tantos. Sentí una punzada de fascinación, un flechazo que iba más allá de la simple atracción. Él era don Ricardo, el tío de mi prometido. Luego, a su lado, estaba el joven, Mateo. Mateo era atractivo de mi edad, con el cabello oscuro y rizado y unos ojos amables, vestía una guayabera pulcra. Pero para ser honesta, mi mirada regresaba una y otra vez a don Ricardo, cuya presencia llenaba la pequeña sala. Don Ricardo, al notar mi confusión, rompió el hielo con una risa profunda. «Sé lo que piensas, querida Ariadna. Soy demasiado guapo para ser el padre de este muchacho», dijo con picardía. «Soy su tío y su tutor. Sus padres murieron hace años, y yo me he encargado de criarlo y sus hermanas, hasta ahora que le toca sentar cabeza. Mateo es un muchacho honesto y trabajador. Yo lo he preparado para esto». La conversación fue formal, centrada en los negocios y las finanzas que don Ricardo manejaba. Él era un hombre próspero, dueño de una importante empresa de exportación de café de altura en la región de Veracruz. La seguridad que proyectaba era embriagadora. Al final de la reunión, se cerró el trato, seríamos prometidos, con una boda rápida planeada antes de que Mateo regresara a sus negocios en el extranjero. Tras la partida, me sumergí en una vorágine de preparativos. Aunque mi padre aportó lo que pudo, la riqueza de don Ricardo se manifestó en cada detalle. El nuevo apartamento, ubicado en el mismo edificio colonial que el suyo, estaba decorado con muebles finos y obras de arte mexicano de alto valor. Era un lujo que me hacía sentir desorientada. Empecé a hablar más con Mateo. Era dulce pero reservado, especialmente al teléfono. Sus conversaciones eran breves y a menudo terminaban con él diciendo que no podía hablar en privado. Lo que yo anhelaba eran las palabras fogosas de un amante, un poco de pasión que compensara mis años de sacrificio. Quería sentirme deseada. Sin embargo, don Ricardo era diferente. Él estaba en Guanajuato y al supervisar los detalles de la casa y el ajuar, se convirtió en mi compañero constante. «Ariadna, dime si necesitas algo. No te preocupes por Mateo. Él está enfocado en el futuro. Pero yo estoy aquí ahora», me decía con su voz baja y aterciopelada, mientras me ayudaba a elegir las sábanas de seda. En una ocasión, mientras discutíamos la distribución de la ropa en el armario, me di cuenta de un detalle singular en él. Don Ricardo siempre llevaba unos zapatos de piel de alta calidad, hechos a medida, que brillaban con un lustre casi metálico.
Eran, de alguna manera, el reflejo de su control y su elegancia inquebrantable. Mientras me agachaba para recoger un alfiler, vi cómo él miraba mis pies y mis tobillos con una intensidad que me hizo sentir un calor repentino. Era un instante de tensión cargada de significado, una sutil pero inconfundible atención a la vestimenta íntima, el vestigio de un fetichismo censurado que me erizó la piel. Espero que Mateo sepa apreciar la belleza y el esfuerzo que hay detrás de esta mujer, murmuró, su mirada fija en mis manos antes de subir a mis ojos. Me atreví a preguntarle por qué no se había casado de nuevo, siendo un hombre tan apuesto y pudiente. Me reveló con una tristeza palpable que se había casado varias veces, pero que todos sus matrimonios habían fracasado debido a su infertilidad. Dios no me concedió la dicha de ser padre biológico, Ariadna. Por eso me entusiasma tanto el bebé que Mateo y tú tendrán. Lo quiero como si fuera mío. Su vulnerabilidad me conmovió profundamente. Me sentí más conectada a él, a su dolor, que a mi propio prometido, que estaba a miles de kilómetros. Llegó el día de la boda. Fue una gran fiesta, un despliegue de alegría y riqueza en un hermoso exconvento de la ciudad. Mi vestido de novia era un diseño de encaje de bolillos y seda, ajustado al talle y con una falda con un volumen elegante. Los zapatos eran de satén blanco con un detalle de cristales en el tobillo que destacaba la curva de mi pie, un detalle que sabía, secretamente, no pasaría desapercibido para don Ricardo, que no dejaba de sonreírme desde la mesa principal. La luna de miel fue corta. La primera noche fue tierna y apasionada, pero al cabo de 3 meses, cuando confirmamos mi embarazo, Mateo comenzó a preparar su viaje de regreso a Veracruz y de ahí a sus negocios en el extranjero. Es lo mejor, mi amor. Estarás más cómoda y tranquila sin mí, sin presiones. Además, te dejo al cuidado de mi tío. Él te dará todo lo que necesites, me dijo con una lógica fría y pragmática que me dolió. Lo entendí, el matrimonio era un contrato, una herramienta para asegurar la línea sucesoria, y yo era la incubadora de su futuro. Me sentí usada. Los primeros meses de mi embarazo transcurrieron en una niebla de náuseas y profunda soledad. Mateo se había ido, supuestamente a atender un negocio crucial de café en Colombia, y nuestras interacciones se limitaban a mensajes de texto breves y llamadas esporádicas. Sus mensajes eran funcionales: ¿cómo va el embarazo? ¿Necesitas dinero? Nunca un te extraño o un deseo volver para abrazarte. Me sentía como una extensión de su negocio, una propiedad que rendía frutos, no una esposa. El apartamento, aunque lujoso, se sentía frío y vacío, resonando con el eco de mis pasos. Intenté regresar a casa de mi padre, don Ignacio, en nuestro barrio tradicional de Guanajuato, buscando el calor familiar. Pero la dinámica había cambiado. Mis hermanos, aunque cariñosos, eran ruidosos y caóticos. Yo, en mi estado, me sentía incapaz de evitar la labor de la casa. Era una obsesión por el orden y la limpieza que no podía controlar, un pequeño ritual de purificación ante la inmensidad de mi vacío emocional. Me agotaba limpiando las migas de mis hermanos y doblando la ropa que dejaban tirada, mientras ellos se quejaban del llanto del bebé en mi vientre y de mi mal humor. Comprendí que ya no encajaba allí. Yo era la señora de la casa lujosa y mi lugar, por muy solitaria que estuviera, era en mi propio hogar. Fue entonces cuando don Ricardo se convirtió en mi sombra y mi consuelo. Él vivía justo debajo de mí. El destino, o quizá su meticulosa planificación, nos había puesto a unos pocos metros de distancia. Siempre me encontraba en la escalera de mármol del edificio, en el mercado de la Merced o cuando iba de visita al ginecólogo en un hospital privado de Ciudad de México. No era casualidad, él me esperaba. Mi querida Ariadna. Déjame ayudarte, su voz, siempre grave y llena de autoridad, era la única melodía dulce que escuchaba. Me preguntaba si necesitaba víveres, si el chofer estaba disponible, o si el aire acondicionado de mi sala funcionaba correctamente. No solo ofrecía ayuda, sino que la imponía con una delicadeza abrumadora. Cuando me quejé de que las sábanas de seda, que él mismo había elegido, eran difíciles de manejar, a la mañana siguiente una empleada de limpieza discreta y eficiente, pagada por él, estaba en mi puerta. Él no solo me atendía, sino que me admiraba. Recuerdo un día en particular. Había optado por un conjunto que resaltaba mi estado, un vestido de punto color borgoña, ajustado al pecho y con una falda que caía elegantemente sobre mi figura embarazada. Llevaba unos mocasines planos de cuero suave elegidos por comodidad, pero que aún así, en mi mente, me hacían sentir expuesta a su escrutinio. Don Ricardo no hacía comentarios directos sobre mi cuerpo, pero su mirada era un lenguaje en sí mismo. Estás radiante, Ariadna. La maternidad te sienta. Tienes el brillo de una de las vírgenes de Murillo,
me dijo una tarde, mientras estábamos en el salón del edificio, esperando un taxi. En ese momento noté un detalle en su vestimenta. Solía usar camisas de cuello alto y puños abotonados, siempre inmaculadas. Parecía tener una fascinación por la ropa interior formal y rígida, una disciplina estética que me intrigaba. La manera en que sus ojos se detenían por un segundo más de lo necesario en el cuello almidonado de su camisa o en el ajuste de mi vestido sobre mi vientre, era una danza de intención contenida y respeto forzado. Un día, mientras subíamos las escaleras, hablamos del bebé. Recién había salido de la consulta y había confirmado que era un varón. ¿Un varón? ¿Será el heredero?, exclamó con una alegría que desbordaba a la de Mateo por teléfono. Sí, don Ricardo. Será el heredero o el nieto que usted no tuvo, le dije, arriesgándome a tocar el tema sensible de su infertilidad. Él suspiró. Se detuvo en el rellano y me miró a los ojos, con una sinceridad aplastante. Ariadna, no tienes idea de lo que significa esto para mí. Yo lo crié a Mateo como un hijo y a este niño, que llevará mi apellido, lo amaré con toda la fuerza de mi alma. Él llenará el vacío que tengo. No importa lo que haga Mateo o donde esté, tú y el niño estarán seguros conmigo. Sus palabras eran el ancla que yo necesitaba. Era él quien estaba allí, no el padre del niño. Cuando le conté la noticia a Mateo por teléfono, su respuesta fue de nuevo decepcionante. Se alegró, claro, pero lo hizo con una calma que me pareció ensayada. Fue entonces cuando me quejé de su ausencia. Mateo, ¿por qué no vienes? Tu hijo va a nacer pronto. ¿Qué clase de padre eres? Le espeté con el resentimiento acumulado. Él se puso a la defensiva. Me dijo que no podía hablar de asuntos privados con sus compañeros de trabajo cerca. Me explicó que compartía una habitación en la plantación con otros empleados, que no había privacidad para una llamada romántica, y que temía que se burlaran de él o grabaran la conversación. ¿No puedes pedir un día libre? ¿No puedes ir a un hotel por una hora para hablar conmigo? Cualquier hombre en el mundo lo haría. Le grité. Él se exasperó. Yo sé lo que hago. Yo soy el que trae el sustento. No soy como esos hombres débiles que necesitan estar pegados a sus esposas. Deja el drama, Ariadna. Terminé la llamada sintiéndome humillada y abandonada. La única persona a la que recurrí fue don Ricardo. Llamé a su teléfono fijo y apenas pude hilar una frase entre sollozos. A los 5 minutos él estaba en mi puerta. Mi niña, mi vida. ¿Qué pasa?, dijo entrando y cerrando la puerta con calma, como un médico entrando en una sala de crisis. Le conté todo. El desinterés, la frialdad, la excusa del trabajo. Don Ricardo me escuchó pacientemente. Se sentó a mi lado y con la suavidad que contrastaba con su porte, tomó mis manos. No llores, Ariadna. No le hagas daño al bebé. No te desgastes por el egoísmo de Mateo. Créeme, él no entiende el valor de lo que tiene. Yo hablaré con él. Pero por ahora, estoy aquí. Yo te protegeré. Mientras hablaba con ese tono paternal y protector, me di cuenta de lo cerca que estábamos. El aire se hizo más denso. La brecha entre el protector y el deseado se redujo en ese momento, transformando la pena en una electricidad prohibida. Su mano, firme y cálida, sostenía la mía con una dulzura inesperada. Era un consuelo tan intenso que rayaba en la tentación. Sabía que mi descontento con Mateo me estaba empujando hacia el único hombre que me mostraba aprecio. Y por primera vez desde que mi madre se fue, tuve un atisbo de algo más que servicio, deseo. Deseo de ser vista, de ser cuidada, de ser amada por el hombre fuerte y seguro que tenía a mi lado. El nacimiento de mi hijo, al que llamamos Ignacio en honor a mi padre, fue un torbellino emocional. Mateo, por supuesto, no estuvo allí. Me llamó horas después del parto desde algún lugar remoto con un audio de felicitación que se sentía genérico y sin alma. Mi verdadero apoyo en el hospital privado de Puebla fue don Ricardo. Él organizó todo, desde la suite de lujo hasta la presencia constante de mi padre y mi hermana. Él fue el primero en tomar a Ignacio en sus brazos, sus ojos brillando con lágrimas genuinas de alegría. Es un guerrero, Ariadna. Es hermoso, me dijo sosteniendo al pequeño con una delicadeza que no le hubiera imaginado. Fue don Ricardo quien se aseguró de que mi apartamento estuviera completamente listo para mi regreso, con una nana contratada y todas las comodidades. A pesar de su ayuda, elegí pasar la cuarentena o la dieta en el apartamento, evitando el caos y las quejas de mis hermanos en Guanajuato.
Mateo regresó un día después de que terminé mi periodo de cuarentena. Su llegada no fue el reencuentro apasionado que había anhelado durante meses. Fue una invasión funcional. Vino a reclamar su lugar, a mirarme con un desinterés que me heló la sangre. «Qué bien te veo, Ariadna. El niño es grande y sano. Ya estoy aquí, no te quejes más», fue su saludo. La única intimidad que buscó fue, para mi consternación, puramente física. Una noche, después de una cena tensa, se acercó a mí en la cama. Sus movimientos eran rápidos, desapasionados y mecánicos, como si estuviera cumpliendo un requisito conyugal. Yo estaba exhausta y dolida. Su toque era frío comparado con la calidez paternal y atenta de don Ricardo. Al terminar, me senté en la cama y le hablé con el corazón en la mano, con el resentimiento acumulado. «Mateo, el matrimonio no es solo esto. No es solo un viaje de negocios y luego regresar para procrear. Yo necesito un esposo, un compañero. ¿Por qué te fuiste durante el parto? ¿Por qué no puedes hablar conmigo con sinceridad?» Él se encogió de hombros, la indiferencia marcando sus facciones. «Siempre lo mismo, Ariadna. No entiendes la responsabilidad. Te estoy dando un apellido, una casa, dinero. ¿Quieres que mis compañeros en la plantación escuchen mis asuntos privados? ¿Quieres que se rían de mí? No soy un chico romántico que necesite estar susurrando cursilerías. Y no te enojes, pero me iré en cuanto estemos seguros de que estás embarazada de nuevo». La mención de otro embarazo me hizo sentir escalofríos. Me sentí como una animal de cría, utilizada y descartada. Mi cuerpo, que acababa de pasar por el milagro del nacimiento, era visto solo como un medio. «No. No voy a embarazarme de nuevo de inmediato. El doctor dijo que es peligroso para mi salud», mentí con furia. La discusión terminó abruptamente. A pesar de mi dolor, don Ricardo vino a mi rescate una vez más. A la mañana siguiente me envió un ramo de orquídeas blancas con una nota críptica: «Paciencia, mi alma. Hay cosas que solo el tiempo puede sanar. Tu bienestar es mi única prioridad. Ricardo». Mateo, fiel a su palabra, se marchó de nuevo. Apenas pasaron 2 semanas desde su regreso. Se fue sin despedirse correctamente del niño, con un billete de avión y la promesa de enviar dinero. Me sumergí en la melancolía. Mi única conexión con la vida era mi hijo y la presencia constante de don Ricardo. Él se convirtió en el padre que mi hijo nunca tuvo cerca. Venía a visitarnos con regularidad, subía a la hora de la siesta, se sentaba con Ignacio en brazos y me preguntaba sobre mi día. Una tarde me sentí especialmente vulnerable. Había usado un conjunto de lencería de seda debajo de mi bata, no para seducir, sino como un acto de autoafirmación de mi feminidad, que sentía despojada por Mateo. Llevaba unos zapatos de terciopelo que me había comprado, de tacón bajo, un lujo para el interior del hogar. Don Ricardo notó mi tristeza. Subió para llevarse a Ignacio, que estaba inquieto. «Pareces cansada, Ariadna. Baja a tu niño. Yo lo llevaré a mi apartamento, jugaré con él. Descansa». Yo no lo considero una molestia, al contrario, es mi alegría. Al principio dudé. Dejar a mi bebé con él. Pero su bondad y mi agotamiento eran más fuertes. Le hice un biberón y él se fue con el niño dormido contra su hombro. La paz fue inmediata. Por primera vez en meses, me permití relajarme en la cama. Me desperté horas después por una llamada de don Ricardo. «Ariadna, estoy aquí abajo». El niño se despertó y parece que quiere a su mamá. «¿Me abres?». Cuando bajó se veía desaliñado. Había estado jugando con el niño y su camisa blanca, con el cuello ligeramente desabrochado, se veía arrugada. Ver su formalidad rota por el juego me pareció inesperadamente íntimo. Al tomar al bebé le agradecí con efusividad. «De verdad, no sé qué haría sin usted, don Ricardo. Es más que un tío. Ese es el único que está aquí. Mateo me falló. Yo me he dado cuenta de que lo quiero a usted. Lo quiero de una forma que no sé explicar». Las palabras salieron de mi boca sin filtro. Don Ricardo se congeló, sus ojos fijos en los míos. El aire se hizo casi imposible de respirar. «Ariadna, por favor. No digas eso. No te confundas. Yo soy el tío de Mateo. Él es mi responsabilidad. Y yo soy la suya», repliqué acortando la distancia entre nosotros. Me sentía impulsada por una fuerza que no podía nombrar,
una mezcla de resentimiento hacia Mateo, soledad y una atracción incontrolable hacia la solidez y dulzura de don Ricardo. Acerqué mi mano a su pecho sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo la tela de su camisa. Usted me ha visto vulnerable, me ha cuidado, ha amado a mi hijo. Usted es el hombre que yo necesito. No quiero a Mateo. Quiero que se quede aquí. Don Ricardo cerró los ojos, exhalando profundamente. La tensión era palpable, un momento íntimo suspendido en el aire. La prohibición de la situación actuaba como un afrodisíaco silencioso. Él era mi ancla, y yo estaba a punto de arrastrarlo a las profundidades. No sé qué decir, Ariadna. Estoy honrado por tu cariño, pero... No diga nada. Solo y con esa palabra me acerqué cerrando el espacio. El beso fue un error delicioso, el sabor del tabú y la liberación mezclados. No fue el beso mecánico de Mateo, fue un estallido de pasión contenida y afecto acumulado. Mi mano se aferró a su cuello. Él respondió al principio con una resistencia temblorosa, pero luego se entregó con una intensidad que reveló la lucha interna que libraba. El beso se prolongó, lleno de la urgencia de meses de deseo no verbalizado. Era íntimo de una manera que la relación con Mateo nunca lo fue. Los sonidos de la casa se desvanecieron. Solo existíamos nosotros, la conexión prohibida, y la sensación de la tela almidonada de su camisa bajo mis dedos. Fue él quien se separó con la respiración entrecortada y los ojos llenos de arrepentimiento y de algo más. No, Ariadna. Esto es un error. Es mi sobrino. Dijo, dando un paso atrás. ¿Error? ¿O la verdad? Susurré sintiendo una mezcla de triunfo y terror. Se puso rígido, se ajustó la corbata imaginaria y miró a Ignacio, que dormía plácidamente. Subo al niño y me voy. Y te pido que esto nunca vuelva a suceder. Nunca. Yo valoro a mi familia por encima de todo. Subió, me entregó al niño y se fue sin mirar atrás. Me quedé en el salón, el sabor de su boca aún en la mía, sabiendo que acababa de cruzar una línea de no retorno con la única persona que realmente me importaba. Después de aquel beso robado y prohibido, la atmósfera entre don Ricardo y yo se volvió insoportablemente tensa. Él se había levantado un muro de hielo alrededor de sí mismo. Evitaba subir a mi apartamento a menos que fuera estrictamente necesario, y si lo hacía, era siempre por la mañana y en presencia de la niñera o mi hermana. Me hablaba con una formalidad exagerada, volviendo a su papel de tutor y patrono distante. Yo por mi parte estaba atrapada en un limbo emocional. Por un lado me sentía avergonzada por mi impulso y mi desesperación, pero por otro, el recuerdo de su beso, de su pasión fugaz, alimentaba un deseo constante y una certeza, él sentía lo mismo. Decidí usar la estrategia de la sumisión y la seducción discreta. Empecé a prepararle sus platillos favoritos, comida tradicional de Oaxaca, y se la bajaba a su apartamento. No para hablar, sino para dejarla en su cocina. Era mi forma silenciosa de recordarle lo que podría tener. Una tarde me armé de valor. Había elegido un vestido de lino blanco simple, con un corte campesino que resaltaba mi silueta, pero mi intención se escondía en los detalles. Llevaba el cabello recogido con una peineta de carey, y mis pies desnudos se deslizaban en unas babuchas de terciopelo que me hacían sentir silenciosa y etérea. Este look casual y a la vez tan íntimo, era un claro mensaje. Llamé a su puerta. Don Ricardo, me siento mal. El niño está inquieto. Necesito que se lo lleve por unas horas, por favor, mentí con la voz temblorosa. Abrió la puerta. Me miró de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en mis pies y luego en mi rostro. Su lucha interna era visible. Ariadna, sabes que no es prudente, le empezó a decir, su voz áspera. Por favor, insistí, con una lágrima. Él cedió, incapaz de resistirse a una madre en apuros, o a mi manipulación. Subió, recogió al niño y justo antes de irse, se detuvo en el umbral. Haré esto, Ariadna. Pero no te confundas. Esto es por el niño, me advirtió. Apenas se fue, volví a llamarlo. Don Ricardo, ya estoy mejor. El niño se durmió. ¿Podrías subir un momento? Necesito hablarte de un asunto bancario, algo que Mateo dejó pendiente. Sabía que no podía ignorar un asunto financiero. Subió con una expresión de resignación disciplinada. Entró en el salón y me miró con reproche. No hay asunto bancario, ¿verdad, Ariadna? No. Solo quería verte. Me acerqué a él y esta vez mi estrategia fue más audaz.
Me incliné ligeramente hacia él, lo suficiente para que la fragancia de mi perfume y la suavidad del lino de mi vestido rozaran su traje perfectamente cortado. Le toqué la solapa, fingiendo quitar una pelusa. Usted me dijo que era un error. Pero yo no lo creo. Usted me quiere, don Ricardo. Lo sé. Lo siento en cada mirada prohibida que me da. Yo ya no quiero a Mateo. Voy a pedir el divorcio. Cuento con las pruebas de abandono, y el dinero no será un problema. Su rostro se contrajo de horror. No harás eso, Ariadna. No puedo permitirlo. Mi honor, mi promesa a mi hermano. No seré yo quien destruya la familia de Mateo. Si te divorcias, yo no podré estar contigo. Jamás. Nunca traicionaré a mi sobrino de esa manera, aunque lo que siento por ti sea inmenso. Su admisión fue una daga y a la vez una victoria. Me amaba. Si me ama, olvídese del honor. Yo lo quiero a usted. Lo que hicimos fue la única vez que me sentí verdaderamente esposa, le susurré. El aire se saturó de nuevo. La lucha entre su deber y su deseo era una tormenta que amenazaba con derrumbarlo. Me acerqué sabiendo que mi cuerpo era ahora mi única arma. Sus ojos llenos de conflicto miraron mi boca, luego mi mano, que ahora acariciaba con lentitud la tela de su corbata. Era un juego de poder donde él se rendía ante mi vulnerabilidad transformada en atrevimiento. En un arrebato de pasión contenida que no se atrevía a nombrar, don Ricardo me abrazó con una fuerza desesperada. Fue un momento de intimidad absoluta y prohibida, una comunión de almas solitarias. Me sostuvo con tal necesidad que sentí que éramos uno, lejos de los ojos de la sociedad. Solo un momento, Ariadna. Un momento, su voz era un ruego. Y en esa rendición mutua, en esa breve pero intensa unión de dos cuerpos desesperados por afecto, volvimos a quebrantar el tabú. Fue un acto silencioso, rápido, lleno de la oscuridad del secreto y la dulzura de la traición. No fue un encuentro completo, fue un contacto profundo que prometía más, un adelanto censurado de lo que podría ser, impulsado por el miedo a ser descubiertos y el remordimiento. Cuando se separó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dios, Ariadna. Me estás matando. Me estás convirtiendo en el hombre que más desprecio. Vete. No, espera, me voy yo. Olvida esto. Se fue como un fantasma, llevándose consigo la sensación de su calor y el dulce dolor de mi culpa. 2 días después, escuché que don Ricardo había hecho un anuncio. No era sobre Mateo. Era sobre él. Estaba buscando esposa. El anuncio cayó sobre mí como un rayo. Buscaba una mujer madura, discreta y sobre todo, estéril, alguien con quien pudiera compartir su vida sin la presión de la paternidad y que comprendiera su situación. Lo hacía según su discurso público para ordenar su vida y sentar cabeza. En la intimidad, yo sabía la verdad, lo hacía para escapar de mí. Mi corazón se rompió. Mi amante, el hombre que me había confesado su amor a través de un beso y 2 encuentros fugaces, estaba eligiendo el honor sobre la pasión, la rectitud sobre la felicidad conmigo. Estaba sacrificando lo que teníamos para salvar su alma y su posición. Me sumergí en un pozo de celos y amargura. ¿Quién sería esa mujer? ¿Sería tan discreta como él quería? ¿Podría ella ver la bondad bajo su armadura de formalidad? No pasó un mes antes de que la encontrara. Una señora llamada Carlota. Una mujer de edad similar a la de don Ricardo con un rostro serio, vestida siempre con trajes de corte impecable. No era hermosa en el sentido tradicional, pero era digna y formal, el perfecto reflejo de lo que él quería proyectar, orden y estabilidad. Carlota no tenía el brillo de la juventud, ni la pasión que yo ofrecía, pero era segura y no procrearía. Comenzaron a aparecer juntos. Carlota comenzó a bajar al apartamento de don Ricardo, a organizar sus libros, a supervisar las comidas. Ella era su ancla social. Mi desesperación se transformó en una obsesión enfermiza. Sentía celos por la tela de su falda que rozaba sus manos, por la taza de café que ella le servía. La guerra había comenzado, y yo no era una simple ama de casa. Era la amante despechada que vivía justo encima del hombre que amaba, y mi honor estaba en juego. La presencia de Carlota en el edificio colonial de Guanajuato era un tormento constante. Ella irradiaba una calma y una propiedad que me faltaban, y su matrimonio con don Ricardo avanzó con la misma eficiencia y formalidad que él aplicaba a sus negocios. Se casaron en una ceremonia pequeña y elegante, sin la pompa que tuvo la mía con Mateo. Para don Ricardo,
este matrimonio era un escudo, una penitencia para expiar su culpa conmigo. Yo me convertí en la dama de la noche, la figura solitaria que velaba desde mi ventana. Mi resentimiento hacia Carlota crecía exponencialmente. Ella había robado lo que por derecho de pasión y conexión, sentía que era mío. Don Ricardo, ahora casado, endureció su corazón. Si subía a verme, a menudo con Carlota a su lado, lo hacía para entregar suministros o preguntar por el bienestar del niño. No había rastro del hombre que había temblado en mis brazos. Si yo intentaba acercarme, él se apartaba, pidiendo que respetara su matrimonio. Ariadna, por el amor de Dios. Tu esposo regresará pronto. Concéntrate en tu familia. Carlota está aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites. Yo no puedo, me decía, con la voz apenas audible. Carlota, la nueva señora de la casa, era cortés pero vigilante. Cualquier cosa que yo necesitara, don Ricardo hacía que ella me la entregara. Si yo le enviaba un postre tradicional que él amaba, Carlota me lo devolvía al día siguiente con una nota de agradecimiento de su puño y letra. Ella estaba en control. Mi mente, atormentada por los celos, se deslizó hacia la oscuridad. El diablo susurró: si Carlota no está, él será tuyo. Si Mateo no regresa, él te amparará. Empecé a fantasear con escenarios violentos, visualizando cómo acabar con mi rival o con mi esposo. La idea del crimen pasional. Ese oscuro tópico en las novelas mexicanas, se instaló en mi corazón. No. Soy la madre de Ignacio. Soy una mujer digna. Me reprendía, pero la envidia y el deseo carnal ya habían envenenado mi alma. La situación alcanzó su clímax con el inminente regreso de Mateo. Había cumplido su ciclo de trabajo y, como predijo, venía a reclamar otro hijo. Una noche, cuando don Ricardo estaba solo en su apartamento, Carlota había ido a visitar a su familia en San Luis Potosí. Me armé con mi desesperación. Me puse un camisón de seda negra de encaje, mi ropa de combate silenciosa, y un par de zapatos de tacón de aguja de charol rojo, algo que nunca habría usado en la casa, pero que representaba mi rendición a la tentación y mi furioso deseo. El sonido de los tacones sobre las baldosas era un latido rítmico de mi corazón. Bajé las escaleras lentamente. Llamé a su puerta. Don Ricardo abrió con un libro en la mano y sus gafas de lectura puestas. Al verme, su rostro palideció. Ariadna, ¿qué haces? Vuelve arriba. No. Hoy no. Mateo regresa mañana. Usted se va a casar. Yo lo amo, Ricardo. No puedo seguir así. No lo haré, declaré entrando sin permiso, mis tacones resonando en el mármol. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué. Mis ojos estaban fijos en los suyos. El contraste entre mi atuendo seductor y sus pijamas de seda formales, un fetiche de orden y disciplina que me hacía enloquecer, era la esencia de nuestra relación. Mateo no me quiere. Usted me ama. Le propongo esto: yo me divorcio por abandono y usted se divorcia de Carlota. Yo no le pido que sea el padre de mi hijo, solo que sea mi marido, le dije, mi voz llena de súplica y control. Don Ricardo se quitó las gafas, su rostro en sus manos. No. Ya te lo dije. No puedo traicionar a mi sobrino. Y ya no estoy solo. Soy el esposo de Carlota. Vete antes de que me arrepienta de mi vida entera. En ese momento vi su debilidad y mi oportunidad. Me lancé sobre él. Él luchó su honor batallando contra su carne, pero yo era más fuerte en mi desesperación. Fue un acto de pasión violenta, más cercano a un rapto emocional que a un encuentro amoroso. Fue la consumación final de mi venganza, un último intento de marcarlo como mío antes de que regresara Mateo. Cuando terminó, don Ricardo estaba destrozado. Se sentó en la alfombra, la cabeza gacha, su dignidad hecha pedazos. Ariadna, eres mi castigo. Eres mi perdición. Te dije que no. Ahora vete. Rugió, sus ojos llenos de una mezcla de amor y odio. Salí corriendo, el miedo reemplazando a la pasión. Subí a mi apartamento y apagué todas las luces. Me deshice de la lencería y los tacones, como si fueran la ropa de un crimen. Me acosté sintiéndome vacía y consumida por la culpa. A la mañana siguiente no me atreví a mirar por la ventana. Mateo debía llegar al mediodía. A las 11 en punto, tocaron la puerta de mi apartamento. No era don Ricardo, sino un agente de policía con una expresión grave. ¿Es usted la señora Ariadna de Mateo? Sí, soy yo.
Lamentamos informarle. Su esposo, Mateo, sufrió un accidente de coche en la carretera de Veracruz esta madrugada. Las autoridades están en contacto con su tío, don Ricardo. Desenlace dramático y misterio. Mateo estaba muerto. Mi reacción no fue el llanto, sino un frío escalofrío de terror. ¿Accidente? ¿O había sido la oscuridad que yo había invocado, la misma oscuridad que me había llevado a su tío? Había sido don Ricardo, liberado de su prisión de honor, el que había actuado. Horas después, don Ricardo subió. Su rostro era una máscara de dolor, pero sus ojos me miraron con una sospecha helada. Mateo está muerto, Ariadna. Lo enterrarán pasado mañana en Veracruz. Me acerqué a él intentando encontrar consuelo, pero él se apartó. No me toques. No me busques. Soy el esposo de Carlota y el tutor de mi sobrino, Ignacio. No queda nada entre nosotros. Pero, ahora eres libre. Somos libres. Podemos estar juntos. Le susurré, la esperanza mezclada con el miedo. Me miró con una expresión de absoluto rechazo y desprecio. No, Ariadna. Nunca seremos libres. Ahora estoy casado, y tú eres la viuda de mi sobrino. La mujer que me sedujo mientras él estaba lejos. No me casaré contigo. No puedo casarme con la culpa. Eres mi cruz. Pero fue usted. Me atreví a preguntar, la voz temblándome. Don Ricardo me miró fijamente con una intensidad que traspasaba mi alma. Tu mente está envenenada, Ariadna. Solo puedo decirte que Mateo murió en un accidente. Y yo me quedo con Carlota, y me quedo con mi honor. Ahora, si me permites, iré a consolar a mi esposa y organizar el funeral. Salió del apartamento, dejándome sola con mi hijo. La incógnita y el gancho para la próxima temporada. Mateo, el esposo ausente, estaba muerto. Yo era libre, pero el hombre que amaba, don Ricardo, ahora me veía como una tentadora y una asesina potencial. Y lo peor de todo, mi hijo Ignacio, ahora era el único heredero de la inmensa fortuna de Mateo, fortuna que quedaría bajo la tutoría legal de don Ricardo. ¿Fue realmente un accidente? ¿O la muerte de Mateo fue el plan definitivo de un hombre que amaba el honor más que a sí mismo, pero que quería ser tutor de su hijo y jefe de su viuda, sin manchar su alma con la traición pública? ¿Podría yo vivir en el mismo edificio que mi amante, ahora mi cuidador, sin caer en la locura? La vida en Guanajuato nunca volvería a ser la misma. El verdadero juego de poder acaba de empezar.